postulado por la defensa técnica. Sin embargo, ahora de los actuados que el fiscal Rafael Ernesto Vela Barba inclusive ha solicitado un control de admisibilidad de dicho recurso, lo que denota ciertamente que ha tomado conocimiento del recurso. Las normas que sustentan la convocatoria a esta audiencia han sido detalladas por este órgano jurisdiccional en el auto admisorio de la resolución que convoca a esta audiencia, las cuales se han invocado tanto la resolución de la Fiscalía de la Nación 588-2020, que dispone que el personal fiscal competente asista a las audiencias excepcionalmente programadas por el Poder Judicial en los casos de urgente atención. De la misma manera, y en ese contexto, la resolución de la Fiscalía de la Nación 610-2020, de fecha 21 de abril, que autoriza a los fiscales a utilizar los medios tecnológicos adecuados para el desarrollo de las diligencias fiscales, lo que concuerda con la convocatoria de la audiencia, en la cual se ha establecido que las partes puedan concurrir no presencialmente, sino a través de los medios tecnológicos, como efectivamente lo ha hecho la abogada de la defensa. Igualmente se toma en consideración la resolución de Fiscalía de la Nación 607-2020, de fecha 17 de abril de presente año, que autoriza a los señores fiscales en forma excepcional, durante el estado de emergencia, que trasladen expedientes y carpetas fiscales en soporte físico o soporte digital para realizar trabajo en su domicilio con la finalidad de minimizar el impacto negativo en la administración de justicia. Y una razón adicional a considerar es lo que ha manifestado la abogada de la defensa técnica en este acto, que la procesada se encuentra privada de su libertad, esperando esta audiencia de apelación desde la fecha en la que fue concedida la misma, desde hace 3 meses. Por tanto, la sala considera que debe declararse, y así lo hace, declara infundado los escritos presentados por los representantes del Ministerio Público, Hernando Wilfredo Mendoza Salvador y Rafael Ernesto Vela Barba, con fecha 21 y 22 del presente mes y año respectivamente. Bien, esa es la decisión y continuamos con esta audiencia. Doctora, denos cuenta, por favor, de la resolución recurrida y el recurso interpuesto. Señores magistrados, doy cuenta que en el expediente 299 de 2017, cuaderno 36, viene apelación interpuesta
por la defensa técnica de Keiko Sofía Fujimori contra la resolución número 56 de fecha 28 de enero de 2020, emitida por el juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional permanente, en el extremo que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva en la investigación que se sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. Muy bien, doctora. Ahora, defensa técnica. El tribunal le va a conferir bien, le preguntamos si se ratifica o no en el recurso que tiene interpuesto. Sí, señores, nos ratificamos en el recurso interpuesto. Muy bien, el tribunal le va a conferir 20 minutos para que pueda usted sustentar su recurso, siguiendo los lineamientos de alguna manera de la casación 626-2013, ¿no? Y centrar, por favor, cuál es su pretensión impugnatoria y los correspondientes agravios, de manera muy resumida, por favor. Adelante, doctor. Muchas gracias, señores magistrados, señora presidenta, señores magistrados. Nuestra pretensión es concreta, que se revoque la prisión preventiva impuesta a la señora Keiko Sofía Fujimori y se ordene su inmediata libertad. Mi participación va a basar en lo siguiente, y hoy quiero empezar con este antecedente para que ustedes lo puedan tener en consideración. La señora Fujimori ha sido privada de su libertad en 3 oportunidades, en el mismo caso, por los mismos hechos. La primera vez, una detención preliminar, cuando asistía a cumplir una citación del Ministerio Público dentro de las instalaciones del Ministerio Público, cuando fue citada a declarar. Privada de su libertad, 7 días. Recuperó su libertad, no se fugó, no se escondió, siguió colaborando con la investigación. Fue privada de su libertad a fines de octubre del 2018 por un mandato de prisión preventiva. Asistió a todas las audiencias, sabiendo incluso por el desarrollo de las mismas que iba a ser privada de su libertad. En ninguno de esos días se fugó ni se ocultó. Fue liberada por una sentencia del Tribunal Constitucional el 29 de noviembre del 2019. A partir de que recuperó su libertad por segunda vez, tampoco se fugó, tampoco se ocultó. Empezamos las audiencias por este segundo pedido de prisión preventiva. Fue privada de su libertad el 28 de enero del 2020. Se presentó voluntariamente y se puso a disposición del juzgado incluso antes de que el juez termine de leer la resolución durante 9 horas. Voluntariamente fue y se puso a disposición. No intentó ni fugar ni esconderse. Como lo hizo anteriormente, enfrentó la justicia como la ha venido enfrentando por 20 años y ha estado sometida a diversas investigaciones. 3 detenciones, señores, en el mismo caso, la misma carpeta, por los mismos hechos. Esta resolución que estamos impugnando impone una segunda prisión preventiva desconociendo efectos de la cosa juzgada material de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es una prisión preventiva inconstitucional. Desconoce además los criterios establecidos por la Corte Suprema en este incidente. Se concentra únicamente, señores magistrados, en un peligro abstracto que tiene como único soporte la gravedad de la pena de la tesis fiscal en materia de imputación. No existe, señores magistrados, peligro procesal post 29 de noviembre del 2019. Lo reclamamos en la audiencia. Se tenía que valorar hechos nuevos desde el momento en que ella recuperó su libertad el 29 de noviembre del 2019 en adelante. ¿Por qué? Porque todo lo acontecido hacia atrás, respecto a los hechos hacia atrás, no han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Y eso no ha sucedido acá porque se ha vuelto a dar una nueva valoración a esos puntos.
Dicen que habría un peligro abstracto de fuga que se habría incrementado cuando inicialmente nunca existió este peligro de fuga y lo vamos a desarrollar a continuación. Dice además en este caso, señores magistrados, como lo sostiene el mismo juzgado, se habrían practicado múltiples actos de investigación y ya todo entonces estaría resguardado. ¿Cuál sería el riesgo de obstrucción? Inexistentes nuevamente sobre los mismos hechos. No hay pues ningún hecho nuevo. Sin conductas que avalen, en este caso, nuevos riesgos cautelares, no cabe adoptar una medida de prisión preventiva sobre la base de una mayor imputación. La prisión preventiva no es una sanción automática derivada de la gravedad de la pena que se propone el Ministerio Público. Lo importante es el riesgo procesal. Y en este caso no se ha visto alterado en su percepción por ningún elemento nuevo insisto, 29 de noviembre del 2019, fecha en la cual recuperó su libertad por mandato del Tribunal Constitucional. No hay dato alguno que avale más allá de interpretaciones tan subjetivas como opuestas no solo a la ley, sino a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y en este caso de organismos internacionales. La sentencia del Tribunal Constitucional 2539 de 2019, habeas corpus, ya se pronunció en el ámbito del procedimiento constitucional por los mismos hechos y las normas jurídicas que se han debatido en este incidente. Se trata de una sentencia firme, pronunciada dentro de un ámbito constitucional. Se ha producido la totalidad de los efectos de la cosa juzgada material. No puede ser, en este caso, meramente ilusoria, desatendida e ignorada. Tiene sus efectos, pero en este caso no ha sido tomado en consideración. Es más, el juzgado que la nueva prisión preventiva tiene como base el mismo requerimiento, la misma pretensión, el mismo requerimiento que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, en este caso. Es decir, estamos ante el mismo requerimiento, el requerimiento de octubre del 2018. Lo único que hizo el fiscal a fines del 2019 fue, en sus propios términos, complementarlos. Pero no eran ni siquiera sobre hechos nuevos, era, señores, cantidad no es calidad. Eran lo mismo en este caso. Es decir, el juez valoró de nuevo lo que ya había sido apreciado, valorado y declarado nulo por el Tribunal Constitucional. Se requieren nuevos hechos, nuevos supuestos, no nuevas valoraciones, porque si no, imagínense, el Tribunal Constitucional valora y declara la nulidad de determinados actos, pero viene otro juez y hace otra valoración distinta, y entonces, ¿en dónde quedaría en este caso la majestad de las sentencias del Tribunal Constitucional? Sumamente grave. ¿Y cuál es el único argumento del magistrado para desprenderse de la sentencia del Tribunal Constitucional? Es que si bien tiene un impacto, no obstante, este impacto es limitado. ¿Cuál es el concepto de impacto que le atribuye el juez? ¿En qué parte del ordenamiento procesal penal está este concepto de impacto? Ignora lo resuelto por el tribunal, incluso cuando se trata del periculum in mora sin datos novedosos. Aprecia contra el Tribunal Constitucional lo mismo que fue determinado en sentido contrario, incluso también por la Sala de Apelaciones en el primer incidente de prisión preventiva. Sin ningún tipo nuevo, ni con ningún argumento procesalmente inexistente a la libertad de valoración de lo ya valorado, vuelve a apreciar un riesgo de fuga que no había sido existente, que no existía, y de una obstaculización y afirma lo contrario de lo que ya resolvió el Tribunal Constitucional. Por eso, señores, esta prisión es inconstitucional. Parte del juzgado afirma que la sentencia fue de nulidad, pero afirma que tal nulidad, en este caso, venía referida solo y exclusivamente a la valoración de los medios de investigación. Señores, si la nulidad ordenada por el Tribunal Constitucional se reconduce a la libre valoración y esta no puede ser ordenada, los efectos de una sentencia de nulidad quedan reducidos a la nada absoluta. No existirían sencillamente, y eso es sumamente grave. Por eso es que esta prisión preventiva es inconstitucional. Y hay un criterio que nosotros reclamamos, que el peligro procesal debiera de ser vigente post 29 de noviembre de 2019, y si es que en todo caso el fiscal pretendería argumentar una existencia de riesgo, tendría que haber aportado o alegado hechos nuevos, no nuevas valoraciones, que es distinto, porque estaría yendo, como lo dije ya, contra lo del Tribunal Constitucional. No podían haberse valorado como idéntico lo mismo que sirvió, señores, lo mismo que sirvió para la primera prisión preventiva.
y se trataba de un segundo, en este caso, digamos, dentro, porque es el mismo requerimiento, y eso hay que tenerlo en consideración, es el mismo requerimiento, porque deberían poner una segunda prisión preventiva en base al mismo requerimiento, se requerían en este caso hechos nuevos, no los anteriores, y todos los hechos datan de antes, incluso antes de octubre del 2018, fecha en la cual fue privada su libertad con prisión preventiva de la primera vez. La valoración que se hace en el tiempo sobre el elemento constitutivo tiene que ser vigente, y en este caso no lo era, no existieron hechos posteriores al 29 de noviembre de 2019, fecha en la cual la señora Fujimori recuperó su libertad. En absoluto existieron, solamente se sustentan en la gravedad de la pena. En este caso, por eso nosotros consideramos que aquí no se había apreciado de manera correcta, y esta resolución es inconstitucional, señor magistrado. No se ha apreciado dato alguno que evidencie un riesgo. Antes lo contrario, la conducta de mi patrocinada ha sido de pleno cumplimiento a sus obligaciones procesales, de sumisión al proceso, como lo vamos a ver a continuación. ¿Qué dice respecto al peligro de fuga? Un peligro abstracto. Un peligro abstracto, ¿basado en qué? En la gravedad de la pena. Y hace referencia al factor tiempo, que juega un papel de suma importancia, sí, consideramos, pero habla que este riesgo de fuga se habría incrementado. Señores, ¿cómo se habría incrementado un riesgo de fuga allí donde en el primer requerimiento y en la primera orden de prisión preventiva se determinó que mi patrocinada tenía todos los arraigos y no existía peligro de fuga? Es decir, ¿cómo se incrementa algo que no existe? Es incomprensible el argumento del señor magistrado, y no lo digo yo. Las resoluciones judiciales, incluso hasta la del Tribunal Constitucional, no está en cuestión el peligro de fuga porque no existía el peligro de fuga. Entonces, ¿cómo se puede haber incrementado algo inexistente? Por demás, 4 años de investigación. Más bien, no se incrementa. En este caso, decae. 4 años. Esta investigación, por los aportes, que son materia de investigación, nació en octubre del 2015. Estamos ya por el 5º año de investigación. Por tanto, el factor tiempo en este caso tampoco. Dice además, en este caso, que el transcurso del tiempo, en este caso los indicios, no se habrían debilitado. Contrario, la señora Fujimori no se fugó, no se escondió, fue detenida dentro del Ministerio Público, fue a todas las audiencias, tiene todos los arraigos, más allá del cuestionamiento que se. En este caso, dicen además que la imputación, que el peligro abstracto se evidenciaría porque la imputación está más consolidada y que en este caso se estaría afianzando. Señores, la imputación se basa en elementos de convicción no corroborados que ni explican o acreditan la intervención de la señora Fujimori en estos hechos. Es más, a pesar de las nuevas imputaciones, que son los mismos indicios, con los mismos hechos, la señora Fujimori no huyó. De la sentencia del Tribunal Constitucional tampoco huyó. De la última ampliación de imputaciones, que sorpresivamente fue el mismo día que amplió el requerimiento de prisión preventiva que motivó este segundo mandato de prisión el 6 de diciembre del 2019, tampoco huyó. Es decir, el factor tiempo, en vez de que la haga un riesgo evidente de fuga, por el contrario, se mantuvo sujeta a la investigación, al proceso. De hecho, enfrentó esta prisión preventiva nuevamente. La prognosis de la pena, pues, señores, no puede ser en este caso un factor para poder tener en consideración aquí como un peligro abstracto. Es más, el propio magistrado termina en la resolución impugnada diciendo que este peligro abstracto no es insuficiente. Oh, es insuficiente, no existe. Y entonces hace el análisis de los arraigos. Y aquí lo grave también, el análisis del arraigo laboral. Dice, aunque existen documentos formales que acreditarían la existencia de la relación laboral, es lógico entender y descarta toda la documentación que acredita un arraigo laboral, y el centro de trabajo de la señora Fujimori no lo acepta porque simplemente dice, cito textualmente, por sentido común se entiende que esto no sería de calidad porque trabaja en la entidad que está haciendo materia de investigación, que en este caso es Fuerza Popular. Señores, el sentido común, cuestiones éticas de reproche que hace el magistrado al trabajo de mi patrocinada, no son conceptos jurídicos válidos. Por más esfuerzo en ese sentido que hagamos como defensa de sustentar, como lo sustentamos el arraigo, sería siempre insuficiente. No se puede dar, en este caso, señores magistrados, descartar el arraigo laboral bajo esa premisa de sentido común. Es más, y sustentado en la gravedad de la pena.
Habla también en este caso, del arraigo posesorio y del arraigo domiciliario. Dice en este caso que no es del todo incorrecto afirmar que existe arraigo suficiente respecto a quien tenga una vivienda alquilada o solo un vehículo inscrito. Es decir, se le reprocha por vivir en una casa alquilada. ¿Cuántos peruanos vivimos en una casa alquilada? Y hace referencia a las reglas de la experiencia. Y me pregunto, ¿en qué elemento objetivo respalda el señor magistrado que las personas que viven en una casa alquilada no tienen arraigo domiciliario? Que aquellas personas que solamente tienen un bien o dos bienes no tienen arraigo posesorio. Y en esto último incluso él llega a decir que infiere que todo ser humano es libre de realizar lo que sea de acuerdo a su patrimonio, pero en base a una inferencia, y cito textual, infiere que se descartará el arraigo si es que teniendo la posibilidad de adquirir más patrimonio no lo hace. ¿Cuál es ese argumento jurídico, señores? No resiste el menor análisis. Nos descarta entonces el arraigo laboral por sentido común y cuestiones éticas, a pesar que lo hemos acreditado como lo reconoce con suficiente documentación, nos descarta el arraigo posesorio y el arraigo domiciliario en base a una inferencia y en base a una regla de la experiencia no sustentada. ¿Se quiere imponer acaso que una persona debemos de comprar muchos bienes para poder tener arraigo? ¿Cómo así asume esa posibilidad? Es más, ¿cómo asume esa posibilidad de que mi patrocinada tendría esa suficiencia? Ella es madre de familia de 2 niñas. Es lógico entender que en este caso priorice la educación de sus hijas, como muchos lo hacen, como muchos peruanos, a tener bienes inmuebles o bienes muebles. No se puede cuestionar eso. Por demás, señores magistrados, esto quiebra el principio de excepcionalidad de la detención, se afecta el principio de la dignidad humana, se sanciona pues como un indicio de riesgo de fuga la falta de ambición, eso es lo que se le está sancionando. Es decir, tienes riesgo de fuga porque no tienes bienes, eres peligroso y te puedes fugar. Se está sancionando un riesgo de ambición, una falta de ambición en este caso del imputado. El daño causado y la magnitud para repararlo. Nuevamente, es una cuestión que en verdad va más allá por un entorno de reparación civil, que más allá que un entorno penal, discutido incluso. La reintegración a una organización criminal en la cual se habría formado paralelamente a una organización criminal. Esta es una mera referencia de 2 líneas sin sustento. Y como lo dijo el Tribunal Constitucional, no hay una organización criminal, sino un partido político. Sin mayor sustento, pues, establece ese reproche en peligro abstracto. Dice además que se debe ser valorada la sumisión del investigado al proceso. Sí, ahí coincido. ¿Y cuál ha sido la sumisión de mi patrocinada? Nunca ha huido, nunca ha respondido, nunca ha rehuido, se ha puesto a disposición, ha ido a todas las audiencias, ha ido a las citaciones fiscales, ha cumplido con la presentación de documentos, con todos los requerimientos. Y entonces permanece sometida al proceso. ¿Y qué se le reprocha? Nuevamente, el peligro abstracto, gravedad de la pena. En resumen, señores magistrados, para el peligro de fuga, a pesar de que tiene arraigo familiar, de que hay un peligro, según solamente el juzgado, peligro abstracto y gravedad de la pena, tenemos el arraigo laboral, pero por cuestiones de sentido común y ética lo descartan, que tenemos el arraigo domiciliario, pero por una inferencia y una regla de experiencia no sustentada lo descarta, entonces la prisión preventiva en este caso se basa en exclusiva en el delito cometido, su naturaleza y gravedad, siendo una medida exponente de un castigo previo, es una pena anticipada, sin lugar a dudas. El peligro de obstrucción, el supuesto peligro de obstrucción. Las medidas cautelares no sancionan actitudes pasadas, sino que previenen las futuras y previsibles concretadas en actos individualizados, en este caso. No se justifica ningún riesgo concreto y determinado. Hay motivaciones abstractas y genéricas. Lo que se dice en este caso es de hechos anteriores al 29 de noviembre del 2019, no hay un acto nuevo, concreto, de peligro concreto de obstrucción. Es más, la Fiscalía ha avanzado, por propias palabras de la Fiscalía, tenía 2 meses, iba a terminar la investigación. 2 meses a partir de enero del 2020, era febrero, marzo del 2020, y entonces ya había realizado todos los actos de investigación, las testimoniales, ya estaba protegido esto, no había en este caso algo adicional. Dice además que el transcurso del tiempo, insisto, el transcurso del tiempo y las medidas del Ministerio Público no se nos pueden a nosotros, señores magistrados, decir que no se llevaron pruebas anticipadas y que nosotros tendríamos que, en este caso, probar lo contrario de cómo la Fiscalía no realizó pruebas anticipadas. ¿Cómo yo voy a probar, más allá de la inversión de la carga de la prueba incorrecta, que no se realizó
aquello que no existe en este caso. La obstaculización, dice, del Ministerio Público y del Poder Judicial, del magistrado Chávarri. El señor Chávarri no es ya fiscal de la Nación. ¿De qué injerencia en peligro de infracción habla? Del señor Inostroza. Ya no es vocal supremo. ¿De qué injerencia y obstáculo a la investigación hablan en este caso? De hecho, el mismo señor reconoce que ya no existirían ambas, y respecto a la declaración del señor Yoshiyama, nosotros cuestionamos su declaración del 4 de noviembre, una declaración sumamente sospechosa, que no mereció ninguna respuesta de parte, en este caso, de los señores magistrados. Lo propio es la declaración del señor Reategui. Dos personas que en sí son coimputados, o vendrían a ser coimputados de la señora Fujimori. Incluso, en este caso hay un hecho falso en la resolución, señores magistrados. Se dice que con la declaración del señor Salaverry se evidenciaría que efectivamente, cito textualmente, había la voluntad de mi patrocinada para que él, en su calidad de antiguo presidente, pueda influir a través del señor Chávarri en la manera en que se pudiera producir la investigación, cuando el señor Daniel Salaverry nunca declaró eso. Nunca hizo referencia a eso. De hecho, él desconocía eso, no le consta, declaró que no sabe. Por demás, señor, y en este caso vamos viendo, ¿cuál es? La Fiscalía pretende imponer un hecho nuevo de la declaración de un testigo protegido número 21. Dice, sí, en efecto, todo esto ya se vio, reconoce que todo esto ya se vio. Todo, lo del señor Camayo, lo del señor Reategui, lo del señor Inostroza, lo del señor Chávarri, todo eso ya se vio, sí, en efecto, sí, lo dice. Tienes razón, se vio, se valoró, se discutió la primera prisión, la sentencia del Tribunal Constitucional. Y entonces saca la declaración del testigo protegido número 21 como uno de derecho, un nuevo hecho. Y eso no es del todo cierto. Una sola declaración de un testigo protegido que dice, porque tampoco corrobora, dice de un supuesto encuentro con un abogado de Fuerza Popular en los pasillos, de un encuentro por 3 minutos, testigo protegido que ni siquiera dice que lo han presionado, lo han coaccionado, lo han amenazado, le han dirigido la declaración, no dice absolutamente nada. Pero entonces, ese único hecho nuevo, a pesar que nos reconoce que ya todo lo anterior se valoró, que todo lo que discutimos se había valorado y había sido declarado nulo e inconstitucional por el Tribunal Constitucional, solamente la declaración de testigo protegido número 21, que al final de cuentas no dice absolutamente nada, presentan un video sin audio y entonces exigen a la defensa que tenga que corroborar a quién le corresponde la carga de la prueba. ¿Acaso no es al fiscal? ¿Acaso no es al fiscal? El juez dice que se debe garantizar el interrogatorio del testigo, pero el mismo fiscal dijo que ese testigo protegido declaraba en una carpeta de colaboración fiscal. Entonces, ¿quién levantó esta reserva de identidad? ¿Quién dijo aquello? Ese fiscal. Estamos en base a presunciones, en base a conjeturas, no hay un acto concreto. De hecho, ni siquiera este testigo protegido menciona a la señora Fujimori. Lo único que menciona es que se encontró con el abogado de Fuerza Popular en las escaleras de la Fiscalía. Nada más. No dice que lo coaccionó, que lo amenazó, que lo amedrentó, que le dijo, oye, mira, declara de esta manera porque si no te... En absoluto. Y por eso, solo por eso, por ese encuentro de menos de 3 minutos, probado, según la Fiscalía, y el juez acepta, en un video sin audio, no hay entonces, señores magistrados, peligro, tampoco aquí de obstrucción, no hay peligro de fuga, no hay peligro de obstrucción. El Ministerio Público, en este caso, el ocupado desconocido, algo básico, el criterio de principio de proporcionalidad. No considere aquí los 3 factores indispensables para la proporcionalidad, más aún en este caso, en las circunstancias actuales de mi patrocinada, una persona dentro de la población vulnerable por el COVID-19. El juzgado no dice por qué esta medida de prisión preventiva, segunda prisión preventiva es idónea, es necesaria. Simplemente descarta, textualmente lo dice, descarta cualquier otra medida, incluyendo la caución, por la gravedad de la pena y en base al peligro abstracto. Eso no es un criterio válido y se refiere a todo lo que tiene que ver con lo que ya fue valorado y declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces, esta segunda prisión, insisto, es inconstitucional. No hay nada nuevo después del 29 de noviembre. Descarta de plano este tipo de medidas sin tener en consideración, señores magistrados, el principio de proporcionalidad que ha sido totalmente desconocido en sus 3 elementos constitutivos y que hoy en día se hace más palpable con la situación actual que vivimos. Es
incomprensible cómo en este caso, incluso la Comisión Interamericana ha exhortado a tener en consideración que la prisión preventiva es una medida cautelar y no una medida punitiva. Y aquí, en este caso, determinar una segunda prisión, desconociendo la sentencia del Tribunal Constitucional, desconociendo la casación de la Corte Suprema, se impone sin tener un hecho nuevo, sino una valoración nueva en base a lo mismo. Es absolutamente, por eso insisto, inconstitucional en este caso. Reprochan además la política que ha tenido como congresista. ¿Pero y por qué? Un hecho pasado, es decir, te haces peligrosa porque tú fuiste congresista y fuiste candidata a la presidencia. ¿Ese es un criterio? ¿Cuándo fue mi patrocinada congresista? ¿Cuándo fue candidata a la presidencia? ¿Ahora? ¿Es congresista ahora y qué nivel de injerencia hubiera tenido? En absoluto. Entonces, insisto, hechos pasados no evidencian actos concretos de peligro, ni de fuga ni peligro de obstrucción. Son reproches éticos en este caso. Ni siquiera el señor se tuvo en cuenta para imponer el plazo que ya había establecido la Corte Suprema, y le estableció aquí 15 meses de prisión preventiva, lo cual es indebido. Respecto a los suficientes elementos de convicción y de manera muy genérica, señores magistrados, para poder tener en cuenta aquí lo siguiente es que se admiten declaraciones de coimputados sin corroboración objetiva, solamente limitadas a razones de credibilidad subjetiva, lo cual es indebido. Hace lo propio con los testigos protegidos que curiosamente en este caso, según la propia tesis fiscal, serían coimputados porque, según la tesis fiscal, habrían participado en los hechos. La corroboración, en este caso, es una simple conjetura. Se corroboran con las propias declaraciones de los imputados. Y aquí un dato adicional que cuestionamos y no tuvimos respuesta. Declaraciones que se han dado contradictoriamente y, oh, sorpresa, recién el imputado o el testigo protegido, después de un año y medio de la prisión, de un año de la primera prisión preventiva, se acordó de un hecho que había acontecido en el 2017 y el 2018. Se nos ocultó una declaración que es ilegal y es inválida. El 4 de noviembre del 2019 declaró el señor Jorge Estuyama. Notificaron a todos, iba a declarar a las 4:30. Hasta el día jueves siguiente, eso fue un lunes, el jueves siguiente, lo único que aparecía en la carpeta fiscal, señores, era un acta de inconcurrencia. Y entonces un acta de concurrencia implica que no declaró, que se le iba a quitar conforme a la agenda. ¿Pero qué pasó? Amanecimos con una publicación en un medio de circulación nacional, una declaración tal cual filtrada, cuando nosotros como abogados defensores se nos decía que no se había realizado. No estaba en la carpeta fiscal. Fuimos a la fiscalía, señores de la fiscalía, el diario tal ha publicado una declaración y no está en la carpeta. Y oh, sorpresa, luego de nuestro reclamo, apareció que se había dado el mismo día que supuestamente no se había dado, pero a las 6:30. Solo el imputado y el fiscal. ¿Y dónde está la Procuraduría? ¿Dónde se notificó a las demás partes? Esta declaración es ilegal y nosotros hemos cuestionado. Entiendo el tiempo, señores, les agradezco mucho. Todos los demás argumentos, son muchos los agravios que presentamos, están contenidos, he tratado de ver en grandes líneas, en resumen, para que ustedes lo central es que no se corrobora la totalidad de lo declarado, no hay una corroboración solamente en este caso aspectos subjetivos y medias, en este caso conjeturas, cuando no inferencias. Bien, doctora, en realidad ha utilizado 7 minutos más del plazo conferido, pero hemos escuchado por la calidad de la información que introducía. Si tiene usted para concluir alguna idea adicional, por favor, 2 minutos. Sí, señores magistrados, yo quiero incidir en lo siguiente. Este segundo mandato de prisión preventiva es inconstitucional porque desconoce los efectos de la cosa juzgada material de la sentencia firme del Tribunal Constitucional. No hace... Porque eso ya lo hemos escuchado. Si no hay más que aportar. En cuanto a los suficientes elementos de convicción, señores magistrados, hay un dato central que en este caso es la no corroboración y el no cumplimiento del artículo 158 del Código Procesal Penal, que exige para imponer unas medidas cautelares tan graves como la prisión preventiva, la mínima corroboración. Y aquí no existe
En absoluto existe corroboración. Solo está la declaración de un coimputado, que es el señor Jorge Yoshiyama, que misteriosamente un año después recién se acuerda de cosas que pasaron hacía 2 años, y la declaración de un testigo protegido, cuya identidad fue levantada por la propia Fiscalía, con lo cual no existiría riesgo, porque si le levanto la identidad quiere decir que no hay peligro, que tampoco termina, en este caso, acreditando absolutamente nada. Bien, doctor, entonces, por esto último, usted también está cuestionando el primer presupuesto material de los fundados y el elemento de comisión, porque básicamente su intervención primigenia se ha centrado en los peligros de obstaculización y de fuga, ¿no? El peligro procesal, el principio de proporcionalidad. No se ha cuestionado los elementos de comisión, las formas de tema, y tampoco se ha tocado el tema del plazo. ¿Correcto? Si me permite sobre un minuto, solo le pido en verdad, disculpen ustedes, un minuto, sé que el tiempo es solo. Hay un tema central. No hay ningún elemento de convicción mínimamente que determine la supuesta fuente ilícita del dinero o de los aportes. No hay ni un indicio que determine corroboradamente, más allá de la declaración sin sustento del señor Barata, que se habría realizado un aporte a la campaña presidencial de mi patrocinada. No hay ningún elemento de convicción que evidencie mínimamente que ella hubiera tenido conocimiento de algún aporte o que hubiera en este caso ella conocido esta recepción. Es más, el mismo señor Barata ha dicho que a diferencia y a excepción de los demás, la señora Fujimori nunca fue receptiva como debió. Gracias, doctora. Doctora, respecto al principio de proporcionalidad que usted ha tocado en su intervención, la pregunta que hace este tribunal es si en primera instancia se discutió la posibilidad de conjurar este peligro procesal que por la movilidad de primera instancia existe, ¿no? La posibilidad de conjurar con alguna otra medida menos gravosa. Eso se debatió, se discutió en primera instancia. Fue descartado de plano. Nosotros alegamos, gracias por su pregunta, señor magistrado, tanto el fiscal descartó cada una de las otras medidas como el impedimento de salida del país, la comparecencia con restricciones, la caución, y de hecho es recogido por el juzgado cuando descarta también algún otro tipo de medida. El único sustento, a pesar de nuestra crítica y el debate que hicimos de ellos, era la gravedad de la pena. Esta prisión preventiva tiene como único sustento la gravedad de la pena, y eso es una pena anticipada en ese concepto. Nosotros refutamos esa posición, pero simplemente el juzgado, ¿qué respondió? Que no, porque es tan grave la imputación que no caben estas otras medidas sino las de prisión preventiva, y en este caso por segunda vez. Entonces, debo entender que la posición de la defensa, en el análisis de este principio de proporcionalidad, propuso alguna medida alternativa que luego fue descartada por el magistrado. Nosotros postulamos desde siempre, en este caso, que mi patrocinada pueda enfrentar, como lo había enfrentado por 3 años, la investigación preliminar en libertad, que era lo que nosotros en este caso postulamos. Por eso alegamos que en este caso no se cumplían los 3 presupuestos del principio de proporcionalidad. Claro, pero se postulaba, porque, ojo, el principio de proporcionalidad es si en estricto la investigada decía merecedora a una prisión preventiva porque no le era aplicable una medida alternativa menos gravosa, ¿no? Esto último se discutió, la defensa propuso la posibilidad de una medida alternativa. Descartamos de plano la prisión preventiva. No es que hayamos propuesto impónganle esta medida de coerción o estas restricciones o no. Desde luego nuestra invocación directa al magistrado era que, ponderados los hechos, no merecía la prisión preventiva y en todo caso hubiera quedado al criterio de él de ser el supuesto, mas no lo hizo, alguna otra medida. Claro, gracias. Doctora, y respecto del plazo, usted nos ha indicado que ya en una primera oportunidad su patrocinada estuvo privada de libertad y que vía sentencia del Tribunal Constitucional la había recuperado. Pero en esa oportunidad se fijó un plazo.
entiendo, 18 meses. Si mal no recuerdo, tendría que estar por vencerse si es que ya no se ha vencido para el día de la fecha. Respecto de esto, se supone que con criterio también de proporcionalidad, el tribunal, la Corte Suprema fijó este plazo y se supone que el plazo era suficiente para que la causa, ahora no estaríamos ya discutiendo la prisión preventiva, sino el juicio de su patrocinada. Respecto de ella, doctora, ¿algún condicionamiento? Sí, señor, lo mencionamos en la audiencia también. Es imposible fácticamente desconocer que mi patrocinada estuvo 13 meses privada de su libertad. Lo dijimos, señores. Si ustedes pretenden desconocer esto, entonces dígame dónde estuvo mi patrocinada por 13 meses y no en Santa Mónica. Y el magistrado ha hecho caso omiso a eso. Como bien usted dice, ella ya hubiera estado por cumplir los 18 meses. Lleva a este día casi 16 meses privada de su libertad en conjunto con las dos prisiones preventivas, con el riesgo latente de contraer el COVID dentro, con su estado de salud, incluso de enfermedad preexistente. Muy bien, muchas gracias. Los demás miembros del tribunal tienen preguntas, por favor. Una precisión para que quede bien claro. Señorita abogada, los cuestionamientos sobre los cuales usted se ha pronunciado en conclusión versarían específicamente, concretamente, sobre el primer y tercer presupuestos materiales utilizados para la prisión preventiva, ¿es así? No la escuché bien, señora presidenta, disculpe usted. Si sus cuestionamientos están circunscritos al primer y tercer presupuestos materiales previstos por nuestra legislación para evitar prisión preventiva, en este caso su patrocinado. Sí, nosotros cuestionamos, en este caso, cada uno de los presupuestos que sirvieron para la imposición de la prisión preventiva. Por eso mismo, le digo, ¿sobre los tres presupuestos materiales o solamente sobre el primero y el tercero? No, por los tres presupuestos, señora magistrada, incluyendo el principio de proporcionalidad también en este caso. Los tres presupuestos, como lo sabemos, son los suficientes elementos de convicción. El segundo es la pena probable y el tercero, el peligro procesal, que en este caso entiendo han sido abordados en sus dos dimensiones, peligro de fuga y de obstaculización. El tema de la proporcionalidad no es propiamente un presupuesto, sino es un criterio que debe tener en cuenta el juez al momento de imponer una medida cautelar, cualquiera que fuera esta. Por eso le reitero, radica sus cuestionamientos en los tres presupuestos materiales establecidos por el 268 del Código Procesal Penal o solamente por el primero y el tercero. Por los tres, señora magistrada, y el segundo nace a raíz de precisamente el cuestionamiento a la imputación. Si nosotros cuestionamos la imputación y los suficientes elementos de convicción, es en este caso que no aceptamos el segundo presupuesto. Si solamente aceptamos de manera automática que, como está imputada por un delito de lavado de activos, si esta tiene una pena probable de mayor de 4 años, entonces, en verdad, bajo esa lógica, que es distinta a la nuestra, y lo hemos manifestado así en nuestra apelación, sería, en este caso, caer en una situación automática de la prisión preventiva. Bien. Por mi parte es todo, señor Cazón. Doctora, en forma concreta, ¿ya? Dígame, los señores que usted ha señalado, se llama Sasaki y el otro señor, ¿son coimputados? ¿Son testigos? Gracias. El señor Yoshiyama Sasaki es coimputado. De hecho, para la primera incidencia de prisión preventiva, la Fiscalía retiró el requerimiento de prisión preventiva en contra de él. Y ha venido declarando constantemente
Doctora, un par, porque yo quiero concreto para tener una idea. Segundo, el colaborador o el testigo protegido, cuando se le tomó su testimonial, porque dice que es testigo protegido, ¿participó o no en la defensa? No, cuando el testigo protegido número, en este caso 3, que hoy en día, por propio criterio de la Fiscalía, porque ha sido la Fiscalía la que le ha levantado la reserva de identidad y por tanto acepta que no hay peligro, porque si hubiera peligro no le hubiera levantado la reserva de la identidad, es el excongresista Reategui, cuando declaró testimonio, que es el mismo incluso como testigo protegido, en octubre del 2018, no participó la defensa. Es más, nos presentaban las declaraciones de los testigos protegidos horas antes de empezar las audiencias. Bueno, doctora, Más o menos acá. concreto, por favor. Concreto. Ahora, tengo una pregunta. A los testigos protegidos que aparecen en el auto, ¿la defensa ha sido convocada para el testimonio? A ninguno, señor. La defensa no participa en ninguno. En ningún testigo protegido. Entonces, A ahora ninguno, bien, en relación a los aportantes, creo que se ha hablado de aportantes, ¿están, a título de qué están imputados en este proceso o no están imputados? Los falsos aportantes que se hablan, o los aportantes. Ahí hay un criterio, curiosamente, y en verdad busco el término adecuado, inexplicablemente diferenciador de parte de la Fiscalía. Hay algunos supuestos falsos aportantes que a criterio de la Fiscalía están como coimputados, en efecto. Hay otros que no los tiene como coimputados y los tiene como testigos protegidos. Y hay otros que solo son testigos, bajo la misma tesis fiscal, Entonces, y en esas declaraciones de esos testigos y de esos testigos protegidos en relación a los aportantes, ¿ha participado la defensa? No hablo de los imputados, de los aportantes. De los testigos protegidos, en ninguno, señor. ¿De los testigos que no tienen protección? En algunos, sí, en algunos, porque no todos están como testigos protegidos. ¿Esos testigos protegidos y testigos tienen algún grado de participación en la materialidad del hecho imputado? El testigo protegido número 3, que hoy en día sabemos que es el señor Reategui, incluso hay una audiencia de tutela en la cual nosotros cuestionamos precisamente eso y le advertimos al fiscal. Concreta, ¿esos testigos tienen participación en la materialidad del delito, en este caso, de los delitos investigados? Bajo la tesis del Ministerio Público, sí. Y una pregunta, porque los criterios para valorar declaraciones de coimputados y evaluar declaraciones de testigos tienen diferencias. Por eso quiero la mejor información. Porque una cosa es el testigo, que es un ciudadano que conoce el hecho pero que no participa. Otra cosa es la persona que participa en el hecho. ¿No es cierto? Entonces, eso quiero que le den la mayor presión, por eso le preguntaba en concreto. En efecto, señor magistrado, de los testigos protegidos que bajo la misma tesis de la Fiscalía no serían otra cosa que coimputados, no participado la defensa. De hecho, nosotros nos enteramos cuando anexan estas declaraciones en la carpeta de requerimiento de prisión preventiva o cuando las filtran a los medios de comunicación, porque incluso ni siquiera están anexadas a la carpeta fiscal principal. En los coimputados participa la defensa, en su proceso investigatorio, no debe participar. No, entonces ahí creo que en los coimputados la defensa no participa, en los testigos sí, ¿correcto? Esa es su línea. De los testigos regulares, por así decirlo, sí, claro, somos convocados. Para los testigos protegidos, no.
¿Y cuál es la norma que sostiene que los testigos protegidos no deben convocarse a la defensa o a las defensas? En este caso no hay ninguna, señor. Incluso, como le digo, nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de la existencia de estas declaraciones. Ya, bueno. Dígame, en relación a los que entregaron el dinero, según la hipótesis fiscal, a los que entregaron el dinero para lavar, ¿a título están investigados en este proceso y a qué título? Los que están investigados en este caso son los directivos del partido Fuerza Popular, en específico a quienes se les reprocha de supuestamente haber recibido un aporte de Odebrecht, el señor Yoshiyama y el señor Bedoya, y los demás dirigentes del partido, la presidenta del partido, que en este caso es mi patrocinada, las tesoreras, los contadores, son parte, en este caso, de la investigación como coimputados. Creo que mi pregunta no lo he entendido. Mi pregunta es, aquellos ciudadanos que tenían el dinero o que representaban al que tenía el dinero, en pocas palabras, a los dueños del dinero, ¿están procesados en este proceso y a qué título? La imputación de la Fiscalía es que el supuesto dinero lo habría dado la empresa Odebrecht y no están procesados. Ninguno de los directivos, miembros de esa empresa que habían entregado dinero. En absoluto, señor, ninguno. ¿Y material? ¿Y cómo está incorporado? ¿Qué son testigos o inculpados? ¿Qué son? Son testigos, han declarado vía cooperación internacional en Brasil. ¿Y en esas declaraciones participó la defensa? Participamos y nos reconocieron que no tenían cómo probar ni corroborar su dicho. No les constaba fuente ilícita, no le constaban las entregas de dinero a Fuerza Popular, no le constaban la petición de dinero, en suma, no le constaba nada. En el delito de obstrucción, porque hay un delito, no estoy hablando de la obstrucción procesal, sino del delito de obstrucción a la justicia, que también se ha incorporado como delito junto al lavado de activos. Los testigos que hubieran, según la tesis del Ministerio Público, sufrido las amenazas o dar la ley de testigos, son los mismos que habían sido las personas parte de la materialidad del delito de lavado de activos. Sí, señor. Son los mismos testigos protegidos. Una precisión. Hemos quedado que la materialidad del delito de lavado de activos hay unas personas que serían, entre comillas, según la tesis fiscal, los falsos aportantes. Esos falsos aportantes son los mismos que habrían sufrido la amenaza, que son parte del delito de obstrucción a la justicia. Ese es mi pregunta. Sí, señor. La Fiscalía referencia a los mismos testigos protegidos, pero aquí quiero aclarar algo. Ningún testigo protegido que sirve como elemento de convicción para el delito de obstrucción de la justicia manifiesta haber sido amenazado, amedrentado, coaccionado. En absoluto, ninguno. Lo único que dicen es que, como veían en la televisión, sintieron ellos un temor, pero que nunca han sido amenazados ni nada por el estilo. Esos testigos, de que está de acuerdo al delito de obstrucción a la justicia, esos testigos, según la tesis suya, ¿qué tipo de participación tendrían en el lavado de activos? Según la tesis de la defensa. ¿O no tienen participación? ¿O son testigos? ¿O son... Hay un punto importante, señor magistrado. El supuesto de aportes simulados es un acto de simulación. No constituye un acto de lavado de activos, de ninguna manera. Y eso es lo que nosotros en extenso debatimos en las audiencias de primera instancia. En el peor de los casos, en este caso, son actos de simulación, eso, pero sin relevancia penal. Es otro. Bien.
Sí, entonces con esto ha concluido el debate. No es posible escuchar como última intervención a la postada que dijo Sofía Fujimori. Por tanto, declaramos cerrado el debate y el tribunal pasará a deliberar y la resolución que se expida se notificará a los sujetos procesales en sus domicilios procesales o correos electrónicos según corresponda. Sí, damos por concluida la audiencia, se levanta la sesión.